Este es un video que la verdad nunca pensé hacer, pero bueno, acá estamos. Los realities musicales. Bueno, principalmente Yo Soy y La Voz, en un momento determinado fueron muy populares. Y aunque debo de confesarlo, nunca fui muy fanático de estos formatos porque los consideraba repetitivos y que abusaban de la misma fórmula año tras año, pero ya pasado un tiempo desde que dejaron de emitirse me he dado cuenta de algo muy interesante. ¿Y saben qué? Siento que estos formatos sí fueron importantes en la consolidación de varios géneros musicales que hay en el Perú, porque dejaron un legado muy interesante. ¿Cuál es ese legado? Pues estos serán aspectos que veremos en este simpático video. ¿Qué tal, chicos adultos? Esta es la primera vez que muestro mi cara en vivo y quizás la última, porque me arroché demasiado. El día de hoy veremos la importancia que han tenido los realities de canto en el desarrollo de la música peruana. Así que les doy la bienvenida al canal Antropometidos, donde vas a encontrar diversos análisis de distintas temáticas de la cultura popular. Así que si les gusta este tipo de contenido, les invito a suscribirse, darle like al canal y comentar los videos. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos con el video! Stop the things you do. Para entender bien a los realities de música y de canto, partamos desde el inicio. ¿Qué es un reality? Un reality show, también conocido en otros países como telerealidad, es un programa de televisión que muestra situaciones de la vida real sin guión, porque la idea es que puedan venderte lo que se presenta en el programa como situaciones espontáneas, y estos programas pueden ser de dos tipos: la primera en la que participan simples mortales como nosotros, o la segunda en la que participan personas famosas. El objetivo por lo general es ver cómo esta gente interactúa entre sí y enfrentan desafíos. Hay distintos tipos de realities, como hacer vivir a varias personas en una casa con un solo baño, los realities de armar vasitos y no saber nada de cultura general. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio. No, espérate. Los realities que simulan situaciones extremas como vivir en una isla en medio de la nada o vivir como en la época de las cavernas. Los realities de talento en lo personal son los que más me gustan, entre otros tantos formatos que me perdería detallando. Acá también hemos tenido varios realities, quizás entre los más famosos que yo recuerde o que me llamaron la atención fueron El Desafío del Inca, La Casa de Magali o El Gran Show. Pero el tipo de reality que nos importa en esta ocasión para este video son los musicales, principalmente los que se centran en el canto, y también creo son los que más se han intentado en la televisión peruana, al menos desde que yo tengo memoria, en el cual se buscaba personas con talento para el canto, para formarlos y convertirlos en una superestrella. Claro, pero esta persona debía enfrentar distintos desafíos y competir contra otros muchos aspirantes que tenían ese mismo deseo para llegar a cumplir ese sueño. De este tipo de programas podemos hablar desde los 70 en Estados Unidos, como Star Maker o Star Share, pero uno de los referentes más importantes de este formato debe ser American Idol, que también estuvo basado en otros formatos ingleses como Pop Idol o Pop Star de Nueva Zelanda, considerado como uno de los primeros programas de este tipo. American Idol es un referente muy importante para los realities musicales de varios países, porque sentó las bases, al menos en este lado del planeta, de cómo este tipo de formatos debían de funcionar. Por ejemplo, importaron el concepto de buscar a la siguiente estrella de la música. También impusieron el sistema de jueces de votaciones por distintos medios, como los ya casi extintos teléfonos, mensajes de texto o el internet, que cada vez se hacía más popular por esos años. El programa duró cerca de 2 décadas y tuvo un enorme éxito y sobre todo un impacto muy importante en la sociedad estadounidense, abriéndole el paso a otros formatos similares de búsqueda de talento, principalmente musicales. Fue tanta su influencia que en su último programa, emitido en el 2016, hasta Obama, el presidente de ese momento, se pronunció, pero después de 2 años de ausencia decidieron que el programa debía volver, pero ahora por otra cadena de televisión, la ABC, y creo su encanto radicaba en motivar y darle oportunidad a personas desconocidas de la calle, que por diferentes motivos no podrían llegar así por así al mercado musical, y aunque algunas veces había personas que pensaban que tenían talento, Girl, you're the one I'm gonna keep in my dreams. I wanna hold you close. otras veces sí sorprendían de forma increíble.
y creo esto fue lo que motivó a que se iniciaran varios formatos similares en otros países, y el Perú no fue ajeno a esta moda. El primer programa que buscaba talento de diverso tipo en el Perú debe ser sin duda Trampolín a la Fama, porque esto estaba hasta en el título del programa, y fue cantera de varios artistas de diverso tipo, pero los que yo recuerdo de inicio de los 2000 son pequeñas secuencias de canto como los que habían a vacilar, pero propiamente programas como tal dedicados al canto son Pop Tu Sueño de Frecuencia Latina, donde influenciados por la moda pop de ese momento se buscaba chicas para trabajar distintos aspectos musicales y que se convirtieran en la siguiente Cristina Aguilera o la siguiente Julieta Venegas. También están Superstar de Panamericana, que se considera como el primer programa en el Perú de este formato, o sea de canto, del 2004, o Camino a la Fama de ATV, Desafío y Fama, La Banda, entre otros tantos. Pero los que definitivamente marcaron una etapa y han sido los más importantes al menos hasta el momento fueron dos programas de Latina Televisión, Yo Soy y La Voz Perú. Empecemos hablando de Yo Soy, el formato de canto quizás más duradero que ha tenido la televisión peruana. Estuvo en emisión 10 años, aunque encontré por ahí que hay planes para que el programa vuelva a emitirse. Basado en el exitoso formato europeo My Name is, ha tenido distintos nombres en varios países y en el Perú se conoció como Yo Soy, y era básicamente un programa de imitación en donde importaba más el parecido que tuvieras al artista que venías a imitar, tanto musical como físico, que digamos otros aspectos como el canto, porque no era un programa de canto como tal, sino de imitación, porque así cantaras bien, pero si no lo imitabas de la manera que el jurado quería, pues te sacaban. Pero ¿cuál era el encanto del programa y por qué consiguió durar tanto? Empecemos desde el inicio. ¿Te acuerdas que te dije que American Idol sentó las bases de este tipo de formatos? Pues esto también incluye otros aspectos, como en el manejo de los estereotipos que se buscó para el jurado. El gracioso, que en un inicio fue un papel que tomó Fernando Armas, luego lo tomaría Katia Palma, que también calificaba las imitaciones, ya que él era imitador. Qué triste es la vida del hombre cuando la mujer le hace falta. Más triste es la vida del perro cuando la perra salta. Eso decida la marinera. La buena gente y de buen corazón, que era una especie de hermana mayor o de madre musical, que te comprendía, que fue tomado por Mari Carmen Marín y supongo que calificaba el canto. Me encanta Mari Carmen, ¿no? Sí, Me Mari encanta Carmen. porque Mari Carmen está en el peso exacto. Y el despiadado miserable, que venía a decirte que nunca serías exitoso y a destrozar tus sueños en tu cara. Yo te digo, acabo de escuchar de un tirón varias canciones de Tokyo Hotel y la verdad a mí no me parece que se parece en nada la voz al vocalista de Tokyo Hotel. No sé qué dirán mis compañeros. Sí se parece, yo he escuchado varias veces. Interpretado por Ricardo Morán, que hacía de una especie de Simon Cowell de American Idol y que la verdad nunca entendí que calificaba. Claro que con cambios e invitados especiales en el jurado a lo largo de sus más de 30 temporadas. El único que se mantuvo en ese tiempo fue Ricardo Morán, porque también era el productor del programa. Ustedes han llegado, han venido porque quieren saber hasta dónde van a llegar. Yo se los digo, van a llegar hasta aquí nomás. Lo creo, Ricardo Morán fue el más icónico, porque todos estamos acostumbrados a que nos traten bonito y nos hablen bien, pero siempre detestamos al estricto, al que a veces llega a ser cruel. ¿Qué tiene ahí en la mano? Micrófono. No, ahí tiene oculto algo ahí en la manga. Adolfo, por favor, ¿puedes revisar qué es lo que tiene oculto en la manga? Algo. El que nos dice no lo estás haciendo bien o dedícate a otra cosa. Y creo por eso todos en algún momento odiamos a Morán, porque para ser un personaje así tienes que mostrar arrogancia, y esto era único, al menos para ese momento. No recuerdo otro jurado que despertara tantos sentimientos encontrados en alguno de los formatos previos a Yo Soy. Sin mentirte, ese sentimiento era generalizado, hasta le quisieron pegar en un programa en vivo y lo vacilaban por eso en el especial del humor. Mira, Ricardo Morán, si vos pensaste que teniéndote en vivo no te lo iba a decir en tu cara, sos un pelado de mierda. En otra ocasión recuerdo a personas en el micro hablando de lo mal que les caía a Morán, diciendo ese pelado de es un hijo de... Y esto fue genial, porque Morán es el que creaba la polémica en el programa, por eso el formato no pasó desapercibido en la tele, y creo Latina siguió replicando este tipo de jurados. Ahora lo vemos con Javier Macías en El Gran Chef. También habría que hablar de lo que Yo Soy aspiró a hacer a nivel televisivo, y era básicamente un programa familiar que podías disfrutar en familia después de un día pesado, donde no solo estaban sentados viendo eso, sino que hacía que pudieses comentarlo y debatirlo con tu familia, donde cada uno tenía su competidor favorito, su jurado favorito, o donde te reías de sus ocurrencias, y para eso también era importante el conductor. Pero quizás los más reconocidos fueron Adolfo Aguilar y Karen Schwartz, por eso en el rating varias veces llegaron a competirle de tú
tú a tú y hasta ganarle al fondo hay sitio, y eso ya era de por sí un logro enorme para ese tiempo. Ahora sí, a nivel musical, el logro de Yo Soy radicó en que hizo que muchos imitadores se volvieran en estrellas locales, como es el caso del caracini paisano mío Hugo Rosales, porque traían competidores de todo el país. Muchos de sus ganadores o competidores empezaron a hacer contratos para distintos eventos, y hasta era mejor contratar al imitador que al original, porque era más barato, o porque era imposible traer al original, porque era del extranjero o porque ya estaba muerto. Un ejemplo de lo importante que fue el programa y cómo le cambió la vida a sus competidores es del primer ganador que imitaba a Kurt Cobain, Ramiro Saavedra, más conocido como Kurko. En diversos medios de comunicación de otros países destacaron el video de su audición. El sitio web estadounidense The Huffington Post calificó su imitación como casi perfecta. Posteriormente realizó una entrevista para la BBC de Londres. El éxito de Yo Soy hizo que Latina se arriesgue por formatos similares. Entonces, un tiempo después, Latina adquiriría 3 formatos más y empezó a emitir más programas de talentos, siendo estos Perú Tiene Talento, que viene de The Got Talent, La Voz, que viene de The Voice, The Voice, y posteriormente La Banda, que viene de The Band. De estos 3 programas, definitivamente el más importante fue La Voz Perú, no solo por el impacto con el que venía el formato de sus otras versiones, sobre todo el estadounidense, donde tenías jurados de la talla de Christina Aguilera, Pharrell Williams o Adam Noah de Maroon 5, donde el programa jugaba mucho con lo emocional, tanto para presentar el lado humano de los participantes como sobre todo en el canto, y te mostraban espectáculos como este. Entonces este programa era muy emotivo. Tu familia que está lejos te apoya y se acuerda mucho de ti. Míralo. Ay, ¿qué tienes entre manos? Ay, ya te lo cuento yo, míralo. Abuelo, mucha suerte. Para nosotros eres el ganador, a por todas. Vamos, serio. No me hagas esto, Juan. Y por supuesto se buscó que La Voz Perú también replique este modelo, y se terminó nutriendo mucho de Yo Soy, porque prácticamente tomó su horario y a su público. Cada vez que Yo Soy salía del aire para irse de receso, que para ese momento ya tenían un público ganado, y Latina se convirtió en el canal de los realities de canto. La Voz, a diferencia de Yo Soy, tuvo temporadas entrecortadas, y su esencia radicaba en que, a diferencia de Yo Soy, La Voz sí era un programa de canto, no de imitación, donde sus concursantes se aspiraban a brillar siendo ellos mismos y no dependiendo de la figura de un cantante famoso, como en el caso de Yo Soy. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Entonces, a diferencia de Yo Soy, digamos que La Voz sí buscaba talentos musicales propios y netos, nutriéndose mucho de la emocionalidad, y tenía un sistema muy diferente a otros formatos previos, porque funcionaba en equipos liderados por cada uno de los jurados, y no era solo que el jurado te elegía y ya, sino que el jurado primero te tenía que seleccionar, y si eras un cantante muy habilidoso, te elegían algunos o todos, podías elegir a qué equipo irte, dependiendo cuál de los jurados se apegaba al estilo y al género de música y al género musical que cantabas, porque todos eran cantantes muy reconocidos, y este se encargaba también de formarte en lo técnico, y eso era genial. Después Yo Soy adaptaría este sistema. Otra ventaja de este formato era que, al ser una franquicia extranjera, pues tenía convenios, y uno de ellos era sin duda el premio mayor, que era tener un contrato con la Universal Music. Pero quizás lo genial de La Voz es que implementó categorías para determinados grupos de edad, como La Voz Senior era para personas adultos mayores, La Voz Generaciones para 2 personas con algún tipo de vínculo, y la mejor categoría para mí, La Voz Kids,
Porque sí, señores, el mejor aporte de estos programas no fue solo servir como un espacio de entretenimiento o descubrir nuevas voces, sino formarlas y convertirse en una cantera de una nueva generación de cantantes. Y es por La Voz Kids y también por Yo Soy Kids, que vendría después, que actualmente tenemos grandes voces que se formaron justo en este tipo de programas desde su niñez. Puedo mencionar el caso de Milena Wharton, Amy Gutiérrez, Makeili Luján, Edu Baluarte, Lita Peso, Cielo Fernández, solo por mencionar algunos nombres, que ahora los podemos escuchar en el mercado musical peruano, cantando distintos géneros, cumbia, salsa, rock y algunos que hacen variaciones que aún no entiendo bien cómo calificarlas. País donde la formación musical es muy pobre si lo comparamos con décadas atrás, donde por ejemplo los músicos de la década del boom de la cumbia en los 70 te decían que ellos se formaban en los colegios. Ahora la formación artística es muy limitada, por eso considero que estos programas fueron formativamente muy importantes, porque dejaron un legado interesante en la música peruana. Podríamos mencionar otros ejemplos como Daniel Lazo, Rubí Palomino, Susan Ochoa, Briela Cirilo, entre otros tantos cantantes que pasaron por estos programas, algunos ya reconocidos en el mercado musical, pero otros aún desconocidos, como las hermanas Urbina, Ana Lucía y Ana Claudia, que después de su participación en La Voz se volvieron en elementos muy importantes en la cumbia, por su participación en Corazón Serrano y en otros grupos famosos en el medio, como en el caso de Ana Claudia. Pero como todo en la vida, y aunque estos programas alcanzaron una popularidad notable, evidenciaron un desgaste notorio, sobre todo en la pandemia, y creo a pesar de su éxito demostraron que esta fórmula también tenía sus límites, y por distintos motivos dejaron de transmitirse. Y aunque en teoría La Voz debería volver en cualquier momento, que Latina está más enfocado en hacer que los famosos se coman sus propios desastres. Bien gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Les deseo una buena Semana Santa, pero díganme ustedes qué piensan de todo esto. ¿Les gustaban estos programas? ¿Les gustaría que vuelvan a emitirse? ¿Consideran que fueron importantes para la televisión peruana? Pues no te olvides de visitarme en TikTok e Instagram como Shuma Perú. Conmigo será hasta la próxima. Ven, toma